La mujer apenas podía respirar cuando me tomó de la muñeca con una fuerza imposible para alguien en su estado. Sus labios estaban cubiertos de sangre y su voz era apenas un susurro, pero sus últimas palabras antes de perder el conocimiento me atravesaron el alma. Por favor, llama a mi esposo. Saqué mi teléfono, marqué el número que ella dictó con dificultad y, cuando el nombre apareció en la pantalla, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Daniel Corazón Rojo, mi esposo. Era exactamente el mismo contacto que llevaba 8 años guardado en mi celular. El teléfono casi se me resbaló de las manos. Durante 12 años había trabajado como enfermera en el Hospital Santa Esperanza. Había visto escenas que muchas personas jamás podrían olvidar: despedidas silenciosas, nacimientos milagrosos, accidentes terribles y familias destrozadas en cuestión de segundos. Siempre había logrado mantener la calma, incluso cuando todo a mi alrededor parecía derrumbarse. Pero aquella noche de tormenta comprendí que ningún entrenamiento podía preparar a una persona para descubrir un secreto que podía destruir su propia vida. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del área de urgencias cuando las puertas automáticas se abrieron de golpe. Paciente femenina, 35 años, accidente automovilístico. Traumatismo craneal y múltiples heridas, gritó uno de los paramédicos mientras empujaban la camilla a toda velocidad. Todo el equipo reaccionó de inmediato. Los médicos comenzaron a dar órdenes. Las máquinas fueron conectadas. Las luces blancas del quirófano iluminaban el rostro de aquella mujer completamente desconocida. Su cabello oscuro estaba cubierto de sangre y pequeños fragmentos de vidrio permanecían atrapados entre los mechones. Tenía varios cortes profundos en los brazos y respiraba con enorme dificultad. Me acerqué para colocarle una vía intravenosa. Sus ojos permanecían cerrados. De pronto, sus dedos rodearon mi muñeca. Abrí los ojos sorprendida. Era increíble que aún tuviera fuerza. Se esforzó por levantar los párpados. Sus labios temblaban. Por favor, me incliné para escucharla mejor. Llame a mi esposo. Asentí intentando tranquilizarla. Lo haré, dígame su número. La mujer comenzó a decir los números lentamente, haciendo pausas entre cada uno porque apenas podía respirar. Introduje cada dígito en mi teléfono sin prestar demasiada atención, hasta que presioné el último. La pantalla mostró automáticamente el nombre del contacto. Mi corazón dejó de latir por un instante. No podía ser. Parpadeé varias veces creyendo que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero el nombre seguía allí. Daniel, con el mismo corazón rojo. Con la misma fotografía que yo había elegido meses atrás. No existía ninguna posibilidad de equivocación. Era mi esposo, el hombre con quien compartía mi casa. El hombre con quien desayunaba todas las mañanas. El hombre que me despedía con un beso antes de cada turno. Las voces de los médicos comenzaron a escucharse lejanas. Sentía un zumbido constante en los oídos. Intenté convencerme de que debía existir una explicación lógica. Quizá la paciente había confundido algún número. Quizá yo había marcado mal. Quizá. Volví a revisar cuidadosamente los 10 dígitos. Eran correctos. Exactamente el mismo número. Una doctora se acercó apresuradamente. Sofía, ¿qué sucede? Necesitamos la medicación. Respiré profundamente. Guardé el teléfono. Intenté actuar como si nada hubiera ocurrido. Preparé los medicamentos mientras mis manos temblaban ligeramente. No podía permitirme perder el control. No mientras una vida dependía de nosotros. Los médicos comenzaron las maniobras para detener una hemorragia interna. El monitor cardíaco emitía sonidos irregulares. La presión arterial descendía rápidamente. Todos luchaban por mantener con vida a aquella mujer. Yo también, pero mi mente seguía atrapada en aquel nombre. Daniel. Después de varios minutos de tensión, el equipo consiguió estabilizarla. Su estado continuaba siendo crítico, aunque al menos había dejado de empeorar. La trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Mientras acomodábamos las sábanas, algo llamó mi atención. En su mano izquierda llevaba un anillo de matrimonio. Era sencillo, de oro blanco, extrañamente parecido al mío. No sé por qué, pero sentí la necesidad de observarlo más de cerca. Con extremo cuidado levanté ligeramente su mano. La inscripción grabada en el interior hizo que mi cuerpo entero se estremeciera. Siempre tuyo, Daniel. Retrocedí un paso. Las piernas dejaron de responderme.
Mi propio anillo llevaba exactamente la misma frase. Había sido idea de Daniel grabarla el día de nuestra boda. Recordaba perfectamente aquel momento. Había dicho que quería que esa promesa nos acompañara siempre. Entonces, ¿cómo podía otra mujer tener un anillo idéntico? No era una coincidencia. Era imposible. Guardé silencio. Nadie más parecía haber notado mi reacción. Salí unos segundos al pasillo intentando recuperar el aire. Las gotas de lluvia seguían golpeando los cristales. Apoyé la espalda contra la pared. Saqué nuevamente el teléfono. Observé el contacto durante largos segundos. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada. No sabía si quería escuchar su voz. Pero necesitaba respuestas. Finalmente presioné. El teléfono comenzó a sonar. Un tono, 2, 3, hasta que escuché aquella voz tan familiar. Amor, ¿todo bien? ¿Por qué me llamas desde el hospital? Era Daniel, no había duda. El mismo tono tranquilo de siempre. La misma preocupación. Abrí la boca para responder. Pero ninguna palabra salió. Sentía un nudo enorme en la garganta. Sin decir nada colgué la llamada. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Un minuto después comenzó a vibrar. Era él devolviendo la llamada. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Hasta que dejó de insistir. Respiré profundamente intentando ordenar mis pensamientos. Necesitaba pruebas antes de enfrentar a mi esposo. Necesitaba entender quién era realmente aquella mujer. Regresé a la habitación de cuidados intensivos. Ella permanecía inmóvil. Las máquinas mantenían un ritmo constante. Su respiración era débil. Parecía imposible que pudiera despertar pronto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, sus dedos volvieron a moverse. Muy lentamente abrió los ojos. Giró la cabeza con enorme esfuerzo. Me miró directamente. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Con la voz más débil que jamás había escuchado, pronunció apenas un nombre. Daniel, ya viene. Daniel apareció en el hospital menos de 20 minutos después de mi llamada perdida. En cuanto cruzó la puerta de la unidad de cuidados intensivos, la mujer abrió los ojos como si hubiera sentido su presencia desde la distancia. Lo miró fijamente, comenzó a llorar y, con la poca fuerza que le quedaba, levantó la mano hacia él. Amor, sabía que vendrías. Sentí que el mundo se detenía. Esperé que Daniel diera un paso atrás. Que dijera que aquella mujer estaba confundida. Que me abrazara y explicara que todo era un terrible error. Pero no ocurrió. Su rostro perdió el color. Sus ojos se llenaron de lágrimas y permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de pronunciar una sola palabra. El silencio era tan pesado que incluso el sonido de los monitores parecía haberse apagado. Finalmente, Daniel dio un paso hacia la cama. Valeria, susurró con la voz quebrada. Aquella palabra me atravesó el corazón. Él conocía su nombre. No necesitó que nadie se lo dijera. No preguntó quién era. Simplemente la llamó por su nombre. Retrocedí un paso sin dejar de mirarlos. ¿La conoces?, pregunté con un hilo de voz. Daniel cerró los ojos durante unos segundos. Parecía buscar las palabras correctas. Cuando volvió a abrirlos, vi un dolor que jamás había visto en él. Sofía, necesito explicarte todo. Negué con la cabeza. No, primero dime quién es ella. Valeria observaba la escena completamente confundida. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a recostarse nuevamente. Daniel, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella? Mi respiración se aceleró. Las dos habíamos hecho exactamente la misma pregunta. Y solo él tenía la respuesta. Daniel pasó ambas manos por su rostro antes de comenzar a hablar. Hace 10 años trabajaba como ingeniero en otra ciudad. Allí conocí a Valeria. Nos enamoramos, y nos casamos. Sentí que las piernas dejaban de sostenerme. Cada palabra era un golpe. Casados, susurré. Él asintió lentamente. Fuimos muy felices durante casi 2 años. Miré el anillo de Valeria. Ahora entendía por qué llevaba la misma inscripción. No era una copia, era un anillo auténtico, como el mío. Daniel continuó hablando. Un día viajábamos por una carretera de montaña. El autobús donde iba Valeria cayó por un barranco después de que el conductor perdiera el control durante la tormenta. Su voz comenzó a quebrarse. Los equipos de rescate encontraron varios cuerpos, pero nunca encontraron el suyo. Valeria lo observaba sin comprender. ¿De qué hablas? Yo no recuerdo ningún accidente.
Los médicos intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos explicó que los traumatismos craneales podían provocar pérdidas de memoria prolongadas. Daniel respiró profundamente. Todos pensaron que habías muerto. La policía cerró el caso meses después. Valeria comenzó a llorar. Llevó las manos a la cabeza. Pequeños recuerdos parecían aparecer y desaparecer en su mente. Recuerdo, lluvia. Cerró los ojos. Después, oscuridad. Nada más. Daniel bajó la mirada. Pasaron muchos años. Intenté seguir adelante. Nunca dejé de pensar en ti, pero necesitaba reconstruir mi vida. Entonces me miró directamente. Fue cuando conocí a Sofía. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No sabía qué sentir. No era una amante. No era una segunda familia escondida. Era otra esposa. Una mujer que también había amado al mismo hombre. Y que aparentemente también había sido víctima del destino. Valeria giró lentamente la cabeza hacia mí. Su expresión cambió por completo. No había odio, solo una inmensa tristeza. ¿Están casados? Daniel respondió con un movimiento de cabeza. Ella sonrió con enorme esfuerzo. Una sonrisa llena de dolor. Entonces, encontraste la felicidad. Aquellas palabras me desconcertaron. Esperaba rabia, esperaba reclamos, pero solo encontré resignación. De pronto, un detective entró en la habitación acompañado por otro oficial. La señora Valeria Torres. Ella levantó lentamente la mano. Sí, el detective colocó un sobre la mesa. Necesitamos hacerle unas preguntas cuando su estado lo permita. Daniel frunció el ceño. ¿Qué sucede? El detective abrió el sobre y sacó varias fotografías. Las colocó sobre la cama. Todos nos acercamos. Mi corazón volvió a detenerse. Las imágenes mostraban a Valeria durante distintos momentos de los últimos 5 años. En una aparecía caminando por un mercado. En otra sonreía dentro de una cafetería. En otra abrazaba a un hombre desconocido. No parecía una mujer perdida. No parecía alguien que hubiera vivido escondida. Parecía llevar una vida completamente normal. Valeria observó las fotografías, completamente desconcertada. No recuerdo nada de esto. El detective habló con calma. Estas imágenes fueron tomadas en diferentes ciudades. Según los registros, usted utilizó otro nombre durante años. Ella negó desesperadamente. No, jamás había visto esas fotos. Entonces el detective colocó una última fotografía sobre la cama. En ella aparecía el mismo hombre abrazándola frente a una casa. Daniel abrió los ojos con incredulidad. Ese hombre, el detective asintió lentamente, es el conductor del autobús que, según el informe oficial, murió el día del accidente. El silencio volvió a llenar la habitación. Si el conductor estaba vivo, entonces el accidente nunca había sido como todos creían. Valeria comenzó a respirar con dificultad. Su pulso aumentó rápidamente. Las máquinas empezaron a emitir alarmas. Antes de perder nuevamente el conocimiento, pronunció unas palabras que hicieron que todos sintieran un escalofrío. Él no quería que yo recordara la verdad. La última frase de Valeria hizo que el silencio se apoderara de la habitación. Él no quería que yo recordara la verdad. Apenas terminó de hablar, sus ojos se cerraron y las máquinas comenzaron a emitir un pitido acelerado. Los médicos entraron de inmediato, apartándonos de la cama mientras intentaban estabilizarla una vez más. Daniel permanecía inmóvil con el rostro lleno de angustia mientras yo trataba de comprender cómo nuestra vida había cambiado por completo en menos de una hora. El detective guardó las fotografías y nos pidió que lo acompañáramos a una sala privada. Cuando cerró la puerta, colocó una carpeta sobre la mesa. Lo que voy a contarles puede parecer increíble, pero todas las pruebas apuntan a la misma conclusión. Ninguno de los dos dijo una palabra. Hace 10 años investigábamos una organización criminal especializada en crear identidades falsas para cometer fraudes millonarios con seguros, herencias y cuentas bancarias. Creíamos que el accidente del autobús había sido una tragedia, pero recientemente descubrimos que fue provocado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El detective abrió la carpeta y nos mostró varios documentos. El conductor nunca murió, fingió su fallecimiento y desapareció utilizando otra identidad. Durante años trabajó para esa organización. Daniel observaba cada fotografía sin poder creerlo. Y Valeria sobrevivió al accidente.
Fue encontrada por los integrantes de esa red antes de que llegaran los equipos de rescate. Al darse cuenta de que había perdido parcialmente la memoria por el golpe en la cabeza, aprovecharon la situación. Le hicieron creer que tenía otra identidad y la utilizaron para mover dinero y firmar documentos sin que ella comprendiera lo que estaba ocurriendo. Daniel apretó los puños con fuerza. La mantuvieron prisionera durante todos estos años. No exactamente. Vivía con una identidad falsa. Para ella, esa era su vida. Cada vez que empezaba a recordar algo de su pasado, la trasladaban de ciudad o manipulaban la información que recibía. Era una víctima, aunque ella no lo supiera. Las piezas comenzaron a encajar lentamente. Las fotografías, el hombre que aparecía junto a ella, la pérdida de memoria, todo tenía sentido. Yo permanecía en silencio. Durante horas había pensado que Daniel me había engañado. Había imaginado una doble vida, mentiras y traiciones. Sin embargo, la verdad era mucho más dolorosa. Él también había sido víctima de una historia que nunca comprendió. Miré a mi esposo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La busqué durante meses, dijo con la voz quebrada. Nunca dejé de buscar, pero todos me dijeron que debía aceptar que había muerto. El detective asintió. Eso era exactamente lo que la organización quería. Mientras todos la creyeran fallecida, nadie seguiría investigando. 2 días después, Valeria despertó nuevamente. Esta vez recordaba mucho más. Los médicos permitieron que Daniel y yo entráramos juntos. Ella permaneció unos segundos observándonos. Después respiró profundamente. Ya lo recuerdo todo. Nos acercamos a la cama. Recuerdo el autobús, la lluvia, el impacto, y luego desperté en una casa desconocida. Un hombre me dijo que había sufrido un accidente y que mi familia había muerto. Me mostró documentos con otro nombre y fotografías falsas. Yo no sabía quién era realmente, terminé creyéndole. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Durante años sentía que algo no encajaba. Soñaba con un anillo, con una voz, con alguien llamado Daniel, pero siempre me decían que eran alucinaciones provocadas por el accidente. Daniel tomó aire lentamente. Nunca dejé de pensar en ti. Valeria sonrió con tristeza. Lo sé, y también sé que seguiste adelante porque creíste que yo ya no existía. No había reproche en sus palabras. Solo comprensión. Las investigaciones continuaron durante varias semanas. Gracias a los recuerdos de Valeria y a la información encontrada por la policía, lograron localizar a varios miembros de la organización. Hubo arrestos en distintas ciudades y se recuperó el dinero de numerosas víctimas. El conductor del autobús fue detenido cuando intentaba abandonar el país con otra identidad falsa. Por fin, después de 10 años, toda la verdad salió a la luz. Cuando Valeria recibió el alta médica, nos pidió hablar con nosotros por última vez. Nos reunimos en el jardín del hospital. El viento movía suavemente los árboles mientras el sol comenzaba a ponerse. Valeria nos miró con serenidad. Durante mucho tiempo creí que me habían robado la vida. Y es cierto, perdí 10 años que jamás recuperaré. Pero también comprendí que aferrarme al pasado solo me impediría vivir el futuro. Se quitó lentamente el anillo de matrimonio. Lo sostuvo entre sus dedos durante unos segundos antes de entregárselo a Daniel. Este anillo representa una historia que terminó hace mucho tiempo. Guárdalo como un recuerdo, no como una promesa. Daniel no pudo contener las lágrimas. La abrazó con respeto. Fue un abrazo de despedida, no de amor. Después, Valeria se acercó a mí. Yo no sabía qué decir. Ella tomó mis manos y sonrió. Cuídalo. Él nunca dejó de amar con honestidad. El destino fue quien nos separó. Sentí un nudo en la garganta. La abracé con fuerza. Era imposible odiar a una mujer que también había sido víctima del mismo dolor. Meses después, Daniel y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida. No fue sencillo. La confianza necesitó tiempo para sanar, pero ahora estaba basada en la verdad y no en secretos. Por su parte, Valeria decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Encontró trabajo, retomó sus estudios y comenzó una nueva etapa, libre por primera vez de las sombras del pasado. Creíamos que todo había terminado. Hasta una noche, al regresar a casa encontré un sobre blanco sobre la puerta. No tenía remitente, dentro solo había una fotografía. En ella aparecíamos Daniel y yo caminando de la mano esa misma mañana. Alguien nos había estado observando. Con manos temblorosas di vuelta a la imagen.
En el reverso había una frase escrita con tinta negra. Pensaron que capturaron a todos, pero aún queda alguien que conoce toda la verdad. Sentí un escalofrío. Miré hacia la calle desierta. No había nadie, pero, por primera vez desde el accidente, comprendí que algunas historias no terminan cuando se descubre la verdad, sino cuando el último secreto sale a la luz.